Para hablar de soluciones es muy importante mencionar que una solución o una disolución está compuesto por un soluto y un solvente. El soluto en menor cantidad y el solvente en mayor cantidad. Y para esto podemos hablar que como una manera de referencia para poder llegar hacia donde nosotros queremos llegar, vamos a hablar de la materia, que la materia es todo lo que nos rodea, es todo lo que ocupa un espacio y tiene volumen. Y para la materia, pues, dentro del campo que son las soluciones, podemos hablar que hay sustancias puras y también hay mezclas. Dentro de las sustancias puras son aquellos que tienen su estructura bien definida y que no cambian. Y dentro de ellas tenemos los elementos, tenemos compuestos. Y dentro de las mezclas, que las mezclas básicamente es la combinación de dos o más sustancias, tenemos también mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de esto, lo que más nos va a interesar son las mezclas homogéneas, que son donde entran las soluciones. Para eso, entonces, vamos a comenzar y vamos a hablar despacio y de tal forma que podamos comprender la mayoría de lo que, como docentes de laboratorio, queremos expresar. Y ya cuando lleguemos al punto en el cual vamos a las soluciones, tengamos todo bien claro y no haya alguna duda. Como les comenté, materia es todo lo que ocupa un espacio. Aquí podemos ver una imagen, es una imagen de un laboratorio de años anteriores donde están compañeros que van a ser médicos al igual que ustedes, ¿verdad? Y que precisamente están trabajando sobre el laboratorio anterior de la celda electrolítica en la reacción de óxido-reducción. Pero lo que nos interesa acá es la materia. Y como podemos ver en esta diapositiva, la materia es agua, la materia es madera, la materia es vidrio, la materia es la tela de la bata, el aire que respiramos, es decir, todo lo que nos rodea es materia. Y dentro de la materia, pues como comenté al inicio, pues tenemos sustancias puras y también tenemos mezclas. Dentro de las sustancias puras, pues tenemos a los elementos, tenemos como al oro y al hierro, que son elementos que componen a las sustancias puras. Pero también tenemos compuestos. Dentro de los compuestos tenemos a la molécula de agua, el dióxido de carbono y el cloruro de sodio, que son compuestos, ¿verdad? Y dentro de las mezclas tenemos, como les comenté, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué es una mezcla? Es una mezcla. Es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no ocurre una reacción química en la combinación de estas dos sustancias o tres sustancias. Cada uno de los componentes va a mantener su identidad y sus propiedades químicas. Dentro de estas mezclas, ¿verdad? Tenemos las mezclas heterogéneas. Dentro de estas mezclas heterogéneas, vamos a ver que hay una combinación, por ejemplo, en este beaker, que tenemos agua y arena. Al inicio podemos agitarlo. Por más que lo agitemos, siempre vamos a encontrar esa diferencia. Vamos a observar la arena, ¿verdad? Suspendida en agua. Otra de las mezclas heterogéneas la tenemos en la sangre. Si alguien ha tomado una muestra o le han tomado una muestra de sangre, va a encontrar que es de este color la sangre venosa. Pero por un mecanismo físico podemos separarlo, como en esta otra imagen donde tenemos, en el fondo tenemos los glóbulos rojos, que es el paquete, en medio tenemos glóbulos blancos y suspendido o arriba tenemos el plasma, ¿verdad? Entonces son ejemplos de mezclas heterogéneas. Pero nuestro punto son soluciones. Y una solución está dentro de lo que son las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas se originan cuando un solvente, ¿verdad?, rompe la unión de una partícula, es decir, que combinamos una sustancia con otra, una llamada soluto y el otro llamada solvente. Generalmente, cuando hablamos de solvente, en esta oportunidad vamos a hablar de soluciones acuosas, es decir, que va a ser el agua el que va a trabajar como solvente, ¿verdad? El agua todos conocemos que es una molécula compuesta por H2O y que a pesar de que es una molécula neutra va a tener cargas, ¿verdad? Va a tener
tiene cierto ángulo la molécula del agua, y la molécula de oxígeno le va a inferir una carga negativa y los hidrógenos le va a conferir una carga positiva. Pero hablando de mezclas y de combinación, hay algo que les hemos comentado en otros laboratorios anteriores que son las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? El disolvente, que en este caso sería agua, también va a tener esas fuerzas intermoleculares, es decir, esa fuerza que los mantiene unidos a ellos, básicamente. Y el soluto también tiene unas fuerzas intermoleculares. Lo importante es ver cómo se va a dispersar, ¿verdad?, esas moléculas del disolvente como el agua y como del soluto, y que para eso necesitamos energía. Generalmente la energía que necesitamos para poder separar estas moléculas va a ser de tal forma que va a generar, podríamos decirlo que va a ser una cambio de energía endotérmica. Pero ya cuando se combina, ya se convierte en una disolución, va a haber, de acuerdo, es un término termodinámico que está fuera de este curso, pero en este va a haber una ganancia o pérdida de energía. Eso lo podemos ver si tuviéramos oportunidad en un laboratorio práctico, cuando ustedes combinan agua y ácido sulfúrico, así esa combinación, usando el ácido sulfúrico como soluto y el agua como solvente, cuando lo combinan, genera calor. Es decir, que hay generación de calor, es exotérmico. Pero sin embargo, si ustedes combinan urea con agua, va a ser endotérmico, lo van a encontrar frío, ¿verdad? Y todos esos son los procesos que en algún momento le llamamos de solvación, que es la combinación o la hidratación, o cuando la molécula del solvente rodea a ciertas moléculas ionizadas del soluto. Entonces, en las disoluciones tenemos una característica muy importante, que las partículas disueltas tienen un pequeño volumen que no lo vamos a poder ver. Están medidos en nanogramos o Armstrong, son pequeñas cantidades, que es lo que caracteriza a las mezclas homogéneas. Ejemplos de mezclas homogéneas tenemos la leche. La leche es una solución que tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene grasas, pero no lo vemos, ¿verdad? No lo vamos a ver, igual que el plasma. ¿Se recuerdan de la anterior diapositiva que les puse cuando la sangre en sí, la sangre que tiene glóbulos rojos, tiene plaquetas, tiene glóbulos blancos y lo que quedaba suspendido, pues este es el plasma también. Esta es una solución homogénea porque no vamos a poder diferenciar las proteínas, los carbohidratos, las enzimas y una gran cantidad de electrolitos y sustancias o elementos que pueda tener. Y igualmente una solución va a ser una solución Hartmann, ¿verdad? Esta es una solución que ustedes van a utilizar mucho cuando estén dentro de un hospital, ¿verdad? Porque es una solución que va a ser rico en cloruro de calcio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, y además en algunos tiene lactato, ¿verdad? En ciertas concentraciones. Ustedes van a saber que, por ejemplo, esta solución va a generar 130.000 equivalentes de sodio, 4.000 equivalentes de potasio o 28.000 equivalentes de lactato. Es decir, en estos sueros nosotros podemos agregarle lo que queramos para una ayuda del paciente. Es más, en condiciones de pacientes que van a tener una alimentación parenteral, le podemos agregar dextrosa. Entonces, esas son las mezclas homogéneas. Ahora vamos a hablar de disolución, que en este caso, a partir de este momento, vamos a llamar solución a la disolución. Pero ustedes están libres de llamarlo disolución o solución, pero en mi caso, estoy acostumbrado a llamarlo solución. Vamos a definir qué es una solución. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿verdad?, donde el soluto es la sustancia presente en menor cantidad y el disolvente es la sustancia que está presente en mayor cantidad. Y hay varios tipos de soluciones o disoluciones. Tenemos una disolución gaseosa, ¿verdad? Es como una imagen acá, como el aire, ¿verdad? Está compuesto en su mayor de nitrógeno, oxígeno y otros elementos. También tenemos una solución sólida, por ejemplo, si hablamos de las aleaciones,
Y tenemos también soluciones acuosas. Si hablamos del agua de mar, que es una solución acuosa. Siguiendo con soluciones, entonces vamos a decir también que las soluciones son mezclas homogéneas, formadas por la fase mayoritariamente solvente y la minoritaria conocida como soluto. Estas dos fases están en una relación cualitativa y cuantitativa, es decir, que podemos cuantificarla por concentración o darle una descripción cualitativa. Su medida o su cuantificación puede expresarse en unidades químicas, en unidades físicas o en combinación de ambas. Les hice este diagrama o les hicimos este diagrama para que pudiéramos comprender la descripción de una solución. Podemos ver cualitativa y cuantitativa. Si habláramos de cualitativa, podemos hablar de concentrado o diluido, es decir, ustedes pueden hablar de una solución, una limonada, está fuerte, está suave, es decir, que está concentrada o está diluida. En relación de azúcar hacia el café, pues está muy dulce o está insípida. Y también podemos hablar de término de insaturado, saturado o sobresaturado, que esto no es más que la relación del soluto con el solvente. Insaturado, es decir, que tenemos poco soluto para la cantidad de solvente que tenemos. Las saturadas, pues básicamente el solvente está en la máxima capacidad de combinarse con el solvente. Y en las sobresaturadas, pues es que hay demasiado soluto en relación al solvente y que en este caso, pues nos olvidemos de ciertos factores como la temperatura para poder llegar o poder crear una solución sobresaturada. Y dentro del término de cuantitativa, pues tenemos las unidades de concentración. Y dentro de esas unidades de concentración nosotros tenemos, pues, el porcentaje peso-peso. Cuando hablamos de porcentaje peso-peso, estamos hablando de gramos de soluto partido gramos de solución multiplicado por 100. En este caso podemos decir, si el soluto fuera hidróxido de sodio, pues tendríamos los gramos de hidróxido de sodio dividido los gramos de la solución. Pero los gramos de la solución tenemos que tener en cuenta que está incluido la masa del soluto y la masa del solvente. Si nosotros podríamos decir, en este caso, hablamos del solvente como es agua, ¿verdad? Tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, es decir, que 1 mililitro tiene la masa de 1 gramo, ¿verdad? Y yo peso 1 gramo de hidróxido de sodio y 10 gramos de agua, pues estamos hablando de 11 gramos, es decir, que 11 gramos es la masa de la solución. Luego tenemos el porcentaje peso-volumen, que es los gramos del soluto partido el volumen de la solución. Luego seguimos con porcentaje volumen, que es el volumen en mililitros del soluto partido el volumen de la solución en mililitros. Luego tenemos molaridad, que la molaridad no es más que la relación de moles partido litros, la molalidad, la normalidad y las partes por millón. De estos vamos a trabajar un poco más con la molaridad y la normalidad. La normalidad es los números equivalentes partido litros. Todos ellos se quedó en la hoja de trabajo. Ustedes la realizaron y están pues preparados o están empoderados básicamente en poder trabajar estas definiciones. Ahora bien, aquí tenemos la molaridad. Molaridad es moles de soluto partido litros, que lo vamos a representar con la L mayúscula. Entonces, molaridad es moles de soluto partido litros de solución. ¿Y cómo vamos a obtener nosotros los moles del soluto? Los moles del soluto lo obtenemos dividiendo los gramos del soluto partido el peso molecular del soluto. Es decir, si hablamos de hidróxido de sodio otra vez, y si fuéramos a pesar 10 gramos de hidróxido de sodio, pues aquí van los 10 gramos de hidróxido de sodio, y luego por la ayuda de la tabla periódica, buscando lo que es el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, que sería 23 más 16 más 1, que nos va a dar 40. Entonces sería la relación de
los gramos del soluto partido el peso molecular. Eso es molaridad. Ahora, normalidad tal vez nos lleve un poco más de tiempo, pero también es muy importante el hecho de que nosotros lo conozcamos. La normalidad va a ser el número de equivalentes partido litros de solución. Ahora, me voy a ayudar acá con un marcador. ¿Cómo nosotros vamos a sacar el número de equivalentes? El número de equivalentes lo vamos a sacar por la relación de los gramos del soluto dividido equivalentes del soluto, ¿verdad? No nos vayamos a perder. Normalidad. Normalidad es igual a número de equivalentes partido litro. El número de equivalentes, que es este, lo sacamos dividiendo los gramos del soluto partido los equivalentes del soluto. Ahora, ¿cómo sacamos los equivalentes del soluto? ¿Cómo es que hacemos para poderlo sacar? Entonces, los equivalentes del soluto, que es esto, es igual al peso fórmula o gramos fórmula. Aquí hay que tener un cuidado. Acá utilizamos el peso molecular o peso fórmula, como ustedes lo quieren llamar. Es los gramos partido mol. Pero aquí ya no usamos peso molecular. Aquí usamos el término de peso fórmula o gramos fórmula. Solo es la forma de cómo lo llamamos, pero al final es la misma cantidad. Si habláramos de hidróxido de sodio, también es 40, ¿verdad? Entonces, el peso fórmula es ¿cuánto es la masa del hidróxido de sodio? En este caso sería 40. No hay ningún problema. Ahora, dice, es el gramo de soluto, ¿verdad? Es el peso fórmula, o el gramos fórmula partido los hidrógenos o hidroxilos que pueda ceder o que pueda estar ionizados la sustancia que nosotros queremos trabajar. Para este caso vamos a analizar lo que está abajo. Por ejemplo, ¿cómo puedo sacar el equivalente de un ácido? Es decir, el equivalente de soluto, el equivalente de un ácido, ¿verdad? Si habláramos del ácido sulfúrico, vamos a hablar del ácido sulfúrico, en este caso, si se ioniza porque es un ácido fuerte, se va a ionizar completamente, no es reversible, ¿verdad? Me va a generar 2 iones hidrógeno y 1 de sulfato. Es decir, que él puede ceder 2 iones. Entonces, el equivalente del soluto va a ser el peso fórmula del ácido sulfúrico, que en este caso es 98, buscado en la tabla periódica, y lo vamos a dividir dentro de 2, porque son los 2 iones hidrógenos que están ionizados. Es decir, que el peso equivalente va a ser 49. Entonces ya tengo 49 acá, que va a ser el dato que yo voy a poner en esta parte. Ya después divido los gramos que tengo dentro de este dato y lo divido dentro del volumen y ya tengo la normalidad. Ahora veamos el caso cuando el ácido solo tenía un hidrógeno. Por ejemplo, el del ácido nítrico, es un ácido fuerte. Si se ioniza, vamos a tener un ion hidrógeno y el nitrato, es decir, que solo me puede dar uno. Entonces, ¿cómo saco este peso equivalente que estábamos hablando? Va a ser E 63, ¿verdad? Que es el peso fórmula del ácido nítrico. Lo vamos a dividir ya no entre 2, como lo hicimos con el ácido sulfúrico, porque tenía 2 hidrógenos. No, aquí solamente lo vamos a dividir dentro de un hidrógeno. Es decir, que va a ser 63 dividido entre 1, va a ser 63. Este 63 lo ponemos acá y lo dividimos entre los gramos del soluto para tomar la normalidad de acuerdo a la cantidad de la solución. Eso es con relación a los ácidos. Ahora, con bases, pues así es lo mismo, ¿verdad? Aquí únicamente vamos a contar los iones hidroxilos que van a estar ionizados. Por ejemplo, en el caso del hidróxido de sodio, que tiene un peso molecular, o en este caso peso fórmula de 40,
Cuando se ioniza, solo va a tener un ion sodio y un hidroxilo, es decir, que solo me puede dar uno. Entonces, el peso, el equivalente en sí, el equivalente va a ser 40 dividido de 1, va a ser igual a 40. Déjenme borrar acá. En el caso del sodio, entonces vamos a tener 40. Son los 40 equivalentes, es decir, que el equivalente del soluto va a ser 40. Entonces ya lo colocamos acá, en esta parte. Y ya los gramos que nos den, lo dividimos y tenemos los equivalentes, lo ponemos acá y luego el volumen que nos da y ya tenemos esa relación. Con relación a un compuesto que me dé 2 iones hidroxilos, por ejemplo, tenemos el hidróxido de bario, en el cual voy a tener el bario más 2. Aquí hay 2. Entonces, ¿cómo va a ser el equivalente en este caso? Va a ser su peso fórmula, que va a ser 171.34, y ya va a ser dividido dentro de 2, porque tiene 2 iones hidroxilo, y me va a dar esta relación. Esto es lo que pongo acá. Luego tengo los gramos que me dan, voy a obtener este dato, y luego ya lo meto en la fórmula general. Ahora, en el caso de las sales, pues básicamente va a ser lo mismo, solo que aquí vamos a contar las cargas de los aniones o los cationes. En este caso, que tengo el carbonato de sodio, pues tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Entonces, en este caso, el peso fórmula lo voy a dividir en 2 y voy a tener la cantidad, ¿verdad? En este caso, el término, pues, tenemos que tener mucho cuidado en ver cuántos iones hidrógeno y cuántos iones hidroxilo y las cargas de las bases. Ahora voy a borrar de nuevo. En ese caso también tenemos que tener cuidado en la relación que nos da. Bueno, este es gramos, es equivalente a gramos. Y es decir, no tiene dimensional, me quedan gramos. Cuando lo pongo en esta posición, tengo gramos, gramos y me da el número de equivalentes, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos de molaridad y normalidad. El ejemplo número 1 dice: calcular la normalidad y la molaridad de 5 gramos de hidróxido de sodio en 100 mililitros de solución. Entonces tenemos la molaridad, ¿verdad? La molaridad es igual a moles partido litros de solución. El peso molecular del hidróxido de sodio es 40 gramos por mol. Entonces, ¿cómo voy a sacar los moles? Pues moles es igual a la masa del soluto partido el peso molecular. ¿Cuál es la masa del soluto? 5 gramos. ¿Cuál es el peso molecular? 40 gramos mol, lo cual me va a dar, en esta relación de 5 partido 40, 0.125 moles. Entonces ya pongo acá 0.125 moles y lo divido en los litros de solución, pero me están diciendo que solo tengo que preparar 100 mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros, es decir, que los 100 mililitros corresponden a 0.1 litro. Y me queda una molaridad de 1.25. Si queremos ver nosotros la normalidad, entonces tenemos que normalidad es igual al número de equivalentes partido litros de disolución. ¿Cómo saco los números de equivalentes? El número de equivalentes, al igual que el equivalente, es recordar lo que vimos en la diapositiva pasada, en el cual nosotros tenemos el peso fórmula. El peso fórmula es 40, ¿verdad? 40. Y lo dividimos entre el número de hidróxidos
que tenga cuando esté ionizado el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio solo me puede dar un ion hidroxilo. Entonces solo lo divido dentro de 1 y me va a dar 40. Luego estos 40 me va a servir para sacar el número de equivalentes. Y el número de equivalentes en 50 gramos de hidróxido de sodio va a ser... Aquí hay un pequeño error, porque no son 50 gramos, son 5 gramos. Entonces, por favor, para que tomen nota. En este va a ser 5 partido 40, va a ser 0.125. Y la normalidad entonces me va a dar 0.125 partido 0.1 litro, porque es de 10 y me va a dar 1.25. En este caso, cuando solo pueda darme un ion hidroxilo, la molaridad va a ser igual a la normalidad. Van a ser iguales. En el ejemplo número 2, vamos a tener, calcule la normalidad y la molaridad de 50 gramos de hidróxido de bario en 250 mililitros de solución. La molaridad es igual, de nuevo, a moles de soluto partido litros de solución. Como el peso molecular del hidróxido de bario es 171.34. Los moles de soluto van a ser igual a masa de soluto partido peso molecular. Quiere decir que la masa del soluto son 50 gramos, el peso molecular es 171.34 y me queda 0.296 moles. Por lo tanto, la molaridad va a ser 0.92 moles partido. Si convertimos estos 250 mililitros a litros, van a ser 0.25 litros. Esa relación me da 1.167 moles. Y si tenemos la normalidad también de esos 50 gramos de hidróxido de bario, entonces primero vamos a sacar el peso fórmula. El peso fórmula del hidróxido de bario va a ser igual. Aquí disculpen, pero estoy volviendo a usar el peso molecular. Es peso fórmula. En este caso estamos hablando de 171.34 gramos equivalentes. Entonces, para sacar los equivalentes del hidróxido de bario, yo tengo el peso fórmula partido del número de hidroxilos que pueda tener. Como es hidróxido de bario, me va a dar 2. Tengo 2. Entonces va a ser 171.34 dividido dentro de 2. Es decir, que los equivalentes van a ser a 85.67. Eso me va a servir para poder sacar los números de equivalentes en los 50 gramos del hidróxido de bario. Va a ser 50 gramos partido los equivalentes, que es 85.67, me va a dar un número de equivalentes de 0.584. Estos ya los pongo en la fórmula general, en donde normalidad es igual al número de equivalentes partido litros de solución, es igual a 0.584 que lo obtuve acá, partido el volumen que me pide, que es 0.200 litros. En este caso tengo una normalidad de 2.33 normal. Aquí quiero que analicemos algo. Acá saqué la molaridad de los 50 gramos de hidróxido de bario en 250 y aquí fue la normalidad. Si yo tengo el dato de la molaridad y quiero sacar la normalidad sin hacer todo esto que tengo acá, pues únicamente la normalidad va a ser igual a la molaridad multiplicado por 2. ¿Por qué multiplicado por 2? Porque son 2 iones hidroxilo que voy a tener. Es decir, que la normalidad va a ser igual a 1.67 multiplicado por 2 y me va a dar automáticamente la normalidad. Ahora, si yo tengo la normalidad y quiero calcular la molaridad, entonces la molaridad y si quisiéramos la molaridad a partir de la normalidad, la molaridad la estaríamos dividiendo la normalidad dentro de 3. Bueno, ahora vamos a hablar de otro término que se llama dilución. Para esto vamos a leer este pequeño enunciado. En química, la dilución es la reducción de concentración de una sustancia química en una solución
Consiste en rebajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de solución. Se logra adicionando más diluyente a la misma cantidad de soluto. Se toma una alícuota y después se le agrega más disolvente. Y para eso usamos una fórmula que tenemos que volumen 1 multiplicado por concentración 1, que es igual a volumen 2 multiplicado por concentración 2. A otros les gusta poner volumen 1 por C1 igual a volumen 2 por C2. Esta fórmula nos sirve mucho para cuando nosotros tenemos una solución bastante concentrada y podamos diluirlo. Es el ejemplo que muchos estamos ahorita utilizando en esta temporada, en el cual tenemos hipoclorito de sodio de cierta concentración y lo queremos rebajar a otra concentración. Es decir, que lo más común es, que he oído a muchos decir, es que van a hacer hipoclorito de sodio al 1%, es decir, que están tomando 1 mililitro del hipoclorito de sodio y le agregan a 100 mililitros. Y si quieren preparar 1 litro, pues van a tomar 10 mililitros para 1000 mililitros, ¿verdad? En este caso siempre tenemos que tener en cuenta que ahí están haciendo una dilución al 1% desde el frasco del contenedor que tiene, pero no va a ser una concentración adecuada, porque hay hipocloritos de sodio que vienen al 5 o al 6%, otros vienen al 3.5%, de tal forma de que no siempre al final, aunque hagamos una dilución al 1%, no va a ser la misma concentración que vamos a tener. Para profundizar en esto vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es el mismo que tienen en su hoja de trabajo, solo varié unos datos. Que dice, ¿qué volumen en mililitros de una solución al 8 molar de ácido clorhídrico se necesita para preparar 1 litro de solución al 0.5 molar de ácido clorhídrico? En este caso siempre tenemos que recordar, pues yo les recuerdo acá que 1 litro tiene 1000 mililitros. Y para poder darle solución a estos pequeños problemas, yo recomiendo algo. Que siempre tomen el volumen 2 y la concentración 2 de lo que le piden, de lo que le solicitan, no de dónde van a partir. Por ejemplo, si hiciéramos ese análisis, ¿verdad? Yo tengo el volumen 2. ¿Cuál es el volumen 2? Es lo que me piden. ¿Y cuánto me piden preparar en este ejercicio? Dice, se necesita para preparar 1 litro. Lo voy a trabajar en mililitros. Esto es el equivalente a 1000 litros. Es decir, que el volumen 2 va a ser 1000 mililitros. ¿Y cuál va a ser la concentración 2? La que me piden. Me están diciendo que yo quiero preparar una solución al 0.5 molar de ácido clorhídrico. Entonces aquí sería 1000 mililitros y aquí sería 0.5 mililitros. ¿Y de qué solución voy a partir? Me preguntan, ¿qué volumen? Es decir, que ¿qué volumen voy a tomar? ¿Qué volumen voy a tomar de esa concentración? Ese es el X, ese es el que no sabemos. Y si sabemos la concentración, que es 8. La concentración es 8. Entonces, en este caso aquí, nosotros vemos que como volumen 2, tenemos los 1000 mililitros. Como concentración 2, tenemos 0.5 molar. Como concentración 1, tenemos 8 molar. Y el volumen 1 es lo que no conocemos. Si despejamos la fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el volumen 1 va a ser igual a 1000 por 0.5 partido 8. Es decir, el volumen 1 va a ser 62.5 mililitros de ácido clorhídrico al 8 molar, lo que tengo que tomar, para luego llevarlo a un volumen de 1000 mililitros. Eso podríamos leerlo o lo podemos decir de la siguiente forma. Medimos 62.5 mililitros de ácido clorhídrico con una probeta de 100 ml y lo introducimos dentro de un balón aforado de 1000 y luego agregamos agua destilada y lo aforamos, teniendo cuidado en la curvatura del menisco que quede en la línea de aforo. Y son herramientas que ustedes sí realizaron dentro del laboratorio cuando tuvieron el laboratorio de densidad, aprendieron a aforar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto.
Ahora entramos en sí, la preparación de una solución. Para preparar una solución de una concentración determinada, es corriente usar el método directo. ¿Y en qué consiste el método directo? Pues consiste en tomar una cantidad pesada o medida de soluto. Es decir, si yo voy a preparar 500 mililitros de una solución, pues voy a tomar ciertos gramos de un soluto sólido o voy a medir un volumen de un soluto líquido. Es decir, voy a tener una solución sólido-líquido y una solución líquido-líquido. Luego voy a disolver en una pequeña cantidad de solvente, lo trasvaso a un instrumento de medida volumétrica, luego voy a adicionar más solvente hasta finalmente alcanzar el volumen que deseo preparar. Claro, estoy mencionando de esto, va a haber otro video en el cual vamos a estar preparando ya los dos tipos de soluciones en donde se nos va a aclarar mucho mejor. ¿Qué soluciones vamos a preparar? Vamos a preparar una solución a partir de un sólido. En este caso vamos a utilizar granallas de hidróxido de sodio. Que se nos quede, el hidróxido de sodio tiene un peso molecular de 40 gramos por mol. Aquí vemos el contenedor. Y también vamos a usar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, este es un ácido clorhídrico que está al 37%, ustedes lo pueden ver acá, 37% de pureza, que tiene una densidad de 1.19 y tiene un peso molecular de 36.46 gramos por mol. En su hoja de trabajo ustedes tuvieron un ejercicio en el cual les pedían que preparara una solución, por ejemplo, preparar 500 mililitros del ácido clorhídrico, ¿verdad? Que tiene está al 37% de pureza con densidad de 1.19, es decir, que les dieron todos estos datos. ¿Cómo prepararlo? Es como decirles que, si regresamos a esta, para poder utilizar esta forma, deberíamos de saber la concentración de ese ácido. Esto es importante primero antes de poder procesar esta fórmula, porque nos piden que preparemos, por ejemplo, 100 mililitros de ácido clorhídrico al 0.2 molar. Entonces tenemos 0.2 molar, 100 ml. Pero no sabemos qué volumen vamos a tomar de esta concentración. Es decir, que necesitamos saber primero esta concentración. Es un ejercicio muy bonito y que vamos a utilizar acá todos los conceptos que ustedes han aprendido, tanto en la hoja de trabajo. Porque aquí el ácido clorhídrico está al 37%. Cuando hablamos del ácido clorhídrico al 37%, estamos hablando que hay 37 gramos del ácido clorhídrico como soluto, 37 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución del ácido clorhídrico. Entonces ahí ya tenemos esa relación. Y luego también tenemos la densidad. Recordemos que la densidad es 1.19 gramos de solución en 1 mililitro de solución. Luego también tenemos acá el peso molecular. 36.46 son gramos de soluto en 1 mol de soluto. Estas herramientas o estos datos que tenemos acá son los que nos van a servir para poder obtener la concentración de este ácido. Es lo primero que tenemos que tener o calcular para usar la forma de la dilución. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestro laboratorio el día de hoy? Bueno, lo primero es propiciar las condiciones en las que el estudiante pueda. En este caso era hacer, pero hoy será observar, porque no lo vamos a hacer dentro del laboratorio, pero vamos a observar la preparación de soluciones usando el método directo. Es decir, vamos a pesar o vamos a medir un volumen. Vamos a observar el manejo de los instrumentos usados en la preparación de las soluciones. También vamos a calcular las concentraciones de las soluciones preparadas usando distintos tipos de unidades. Y por último, poner en práctica la información teórica acerca del tema de soluciones. Me permite ustedes, voy a tomar un poco de agua. ¿Qué equipos vamos a usar ya en nuestro laboratorio? Aquí les estoy dando todo el bagaje o la guía que vamos a utilizar
En el próximo video vamos a entrar directamente ya a la preparación de las soluciones. Tenemos un beaker, para recordar. Es un beaker de 100 ml que vamos a utilizar. Tenemos un balón aforado, ¿verdad? Ustedes van a ver aquí el aforo. Precisamente es el aforo y el menisco o la pancita del menisco va a tener que llegar aquí. También tenemos una varilla de vidrio. Vamos a usar piseta porque cuando lleguemos de solvente va a llegar hasta, llegaremos de solvente hasta el cuello. Y luego con la piseta agregaremos suavemente hasta que la pancita del menisco llegue en el aforo. Vamos a usar pipeta de 2 mililitros para medir el ácido y un bulbo para poder aspirar. Y de reactivos vamos a usar hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua destilada y otros que en su momento nos pudieran servir. Ok, este es el procedimiento, esto es lo que está en la guía de lo que vamos a seguir paso a paso en el siguiente video que vamos a tener. Y la primera parte va a ser lo siguiente, vamos a leerlo de tal forma de que nosotros lo vayamos entendiendo paso a paso. Y va a decir, partiendo de un líquido de densidad y porcentaje en peso conocido como soluto, número 1, a cada grupo se le asignará la concentración a la cual debe preparar la solución ácida. Es decir, que en el otro video le vamos a decir que el grupo número 1 va a ser el hidróxido de sodio a tal concentración, el ácido clorhídrico a tal concentración. Cada grupo deberá hacer los cálculos de la cantidad de ácido concentrado que debe medir para preparar los 100 mililitros de la solución ácida. Y como primero vamos a tarar el balón aforado de 100 ml cerrado. Es decir, vamos a poner el tapón. Y necesitamos que aforen o que calculen la masa del balón, pues esto nos va a servir para saber o para calcular la masa de la solución. Es decir, vamos a pesar el balón vacío, después ya el balón con la solución aforada, lo volvemos a medir o a pesar, y ya pesado, por diferencia, tenemos el valor de la solución. No se olvide, es un punto crítico esto. Con una pipeta, tomar la cantidad necesaria de ácido, es decir, de acuerdo a, como les comenté, de la fórmula de dilución, volumen 1, concentración 1, igual a volumen 2 por concentración 2, nosotros vamos a saber cuánto de ácido vamos a tener. Pero para eso ustedes tienen que calcular qué concentración está ese ácido al 37% a esa densidad, ¿verdad? Luego, entonces, con la pipeta tomar la cantidad necesaria de ácido, recibirle en un beaker de 100 ml que contiene o que contenga 20 mililitros de agua destilada, resbalar el ácido en la pared interna del beaker sin que se derrame externamente. Punto número 5. Vamos a agitar fuertemente, pero fuertemente no es así violentamente, sino van a tomar como que esto fuera el beaker y sobre la superficie van a girar el beaker para que pueda disolverse de la mejor forma. Entonces van a agitar fuertemente una varilla también, luego van a trasvasarla al balón aforado de 100 mililitros introduciendo la varilla de vidrio al balón. Punto número 6. Vertida la mezcla en el balón, van a colocar en el beaker otros 20 mililitros de agua destilada y van a volver a agitarlo y agitarla con la varilla de vidrio y luego van a trasvasarlo al balón de nuevo. Esto se hace con el objeto de lavar los residuos de ácido que puedan quedarse en el beaker. En el punto número 7 vamos a repetir lo que hemos estado diciendo en el punto número 8. Luego con la piseta, ya cuando el volumen del solvente llegue al cuello, vamos a agregar o resbalar con la piseta de tal forma que vamos a aforar, es decir, que el menisco llegue al aforo. Punto número 9. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos aforando nuestro balón aforado, porque si se pasa, tenemos que repetir. Claro, en este caso ustedes no van a repetir, el que tendría que repetir soy yo, es decir, que yo tengo que tener mucho cuidado.
Una vez aforado el balón de solución, tapar y agitar fuertemente. Nosotros en el video se los voy a demostrar cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Luego vamos a volver a pesar de nuevo el balón con la solución dentro, ¿verdad? Para establecer la masa de la solución. Por último, se debe lavar el contenedor en el cual vamos a almacenar este ácido con un poco de la solución que preparamos, eliminamos esa cantidad del cual nos sirvió para lavar y luego envasamos nuestra solución. Esa es la primera parte del ácido. También tenemos para preparar un sólido, que es lo mismo. La única diferencia es que en este caso no vamos a medir. En este caso vamos a pesar una cierta cantidad de masa. En este caso dice, a cada grupo se le asignará la concentración a la cual debe preparar la solución básica. Cada grupo deberá hacer los cálculos en la cantidad de base que debe pesar para preparar 100 mililitros de solución. También vamos a parar el balón aforado para saber su talla y posteriormente, cuando ya tengamos lleno el balón aforado, por diferencia vamos a saber la masa de la solución. En este caso vamos a tarar un vidrio reloj y vamos a pesar la cantidad de hidróxido de sodio. Pesado el hidróxido de sodio, proceder a disolver en 20 mililitros de agua desionizada. Vamos a agitar, como se mencionó en la parte anterior, en el ácido, y mezclamos por 1 minuto con una varilla de vidrio, luego lo trasladamos al balón aforado, y así sucesivamente vamos hasta cuando llegue el solvente al cuello, y con la piseta, pues empezar a llenarlo lentamente de tal forma que la curvatura del menisco esté en la línea o en el aro o en el aforo. Y el riesgo va a ser lo mismo, que siempre vamos a tener cuidado. Y por último, pesamos, como lo dije anteriormente, lavamos el plástico que va a ser el almacenaje para el hidróxido de sodio, eliminamos esa cantidad de lavado y envasamos nuestra solución. Entonces, esta es la primera parte, tanto de preparar el ácido como la base. Y entramos a una segunda parte en el cual vamos a rotular las soluciones. Este es un punto que es prioridad para nosotros. La etiqueta que se pondrá a cada uno de los frascos donde se guardará una de las soluciones preparadas debe tener la siguiente información, es decir, que cómo van a hacer ustedes en su casa, luego de todos los cálculos que se dice y luego de que nosotros le informemos qué concentraciones van a preparar ustedes, va a tener el nombre de la sustancia. En este caso a veces hay preguntas que parecieran, no hay duda, pero las hay. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de la primera sustancia? Pues ácido clorhídrico. De la segunda, hidróxido de sodio. ¿Cuál va a ser su concentración formal? Pues la calculan de acuerdo a su hoja de trabajo, ¿verdad? Ustedes saben básicamente cuál es la masa de soluto, o la pueden calcular la masa de soluto. Su normalidad, también la normalidad la van a poder sacar. El porcentaje de peso también. Fecha de preparación, su molaridad en iones, su porcentaje de peso volumen y la densidad. La densidad hay que tener cuidado, recuerden, para eso va a servir pesar el balón antes y al final para tener la masa. Por último, para lograr que la etiqueta de cada frasco tenga la información anterior, hay que hacer varios cálculos. Estos serán realizados por cada grupo y tiene que dejar evidencia en el reporte. Compañeros, un gusto poder darles esta pinceladas de soluciones.